justicia de la ley del más fuerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Bienvenido a Día a Día, el mejor programa de televisión nacional de mayor audiencia de América Latina. Aliris, el mejor programa de TV Cable, va para Día a Día. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana más sana de la televisión uruguaya. Bienvenidos todos a Día a Día, el peor programa de la televisión nacional. Este que es un programa que no es periodístico, es un programa de humor hecho con mucho amor. Me gusta cuando sexy te me pegas, tu seducción a la hora de bailar. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Día a Día del 19. ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Día en su 11ª temporada. ¿Saben qué les quiero contar? Que por suerte no voy a estar solito acá al aire con ustedes. Tengo una persona que además de ser divina, es responsable, una trabajadora espectacular que se va a encargar de conectarnos con todas las redes todo el día. Señores, aplauso para Naila, que nos va a estar acompañando. Hola. No creo en el destino, no creo en la suerte. No creo en la justicia de la ley del más fuerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Muy buenos días. Bienvenidos a Día en su 12ª temporada. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a Día a Día en su 13ª temporada. Llegamos, señores, el 13, número de la suerte, Loco Breu. Señores, aquí estamos recibiéndonos, arrancando ese año 2020. Me encanta 2020, quedamos muy regio 2020. Con todo lo que vamos a tener en este programa. Anaí hoy no nos va a estar acompañando, pero ya a partir de mañana va a estar Anaí con nosotros también. Impresionante todo lo que tenemos, producción nueva. Y obviamente, señores, gracias a todo el canal y a la producción, Casa Nueva. Miren qué espectáculo esa casa. Nueva y grande, mucho más grande, impresionante. Miren lo que es, miren. Bueno, tuvimos que comprar el terreno de la casa de al lado para poder poner el jardín florido, porque si no nos daba el espacio. Impresionante, tenemos acá el living a mi izquierda, nuestra mesa, impresionante. Y ya estamos cargadísimos de invitados, señores. Vamos a estar repasando después, día a día, vamos a estar repasando todo lo que ha pasado en este verano que no nos hemos visto. Bueno, en estas 2 semanitas que no nos vimos, pero han pasado muchas cosas también. Vamos a estar revisando todo el año 2019. Pero, señores, ya... no, espera, tengo que decir las redes sociales. Correcto. Tengo acá las redes sociales, señores, son las 3 iguales: Twitter, Instagram y Facebook. @diadía_btv. Así que no tenés excusa para comunicarte con nosotros, para contarnos qué te parece el programa, para contarnos qué hiciste en el verano, para contarnos qué invitados querés que traigamos. Y nada, y si tenés alguna puteada también, pero fina, discreta. Señores, vamos a arrancar este 2020 con un invitado de lujo y de nuestra casa, señores. El señor Gabriel Pereira. Aplauso para Gabriel Pereira. Mira, desorientado. Sí,
Sí, bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo andás? Nuestro primer invitado del 2020. Gracias por la ¿Qué, invitación. ¿Qué tal? Qué lujo esto, Lujo, total. Y qué patio que tenés, qué fondo. ¿Viste? Ahí voy a estar, ahí voy a estar todo el día. Un picadito mejor ahí. Venga, ven. Ya pasamos a nuestro living. Te invito a estrenar nuestro Qué divino, espacio. Es re cálido, la verdad. ¿Cómo? ¿Eh? Espectacular. ¿No, comida este año? Bueno, no, todavía no tenemos planificado comida, pero algo vamos a tener por lo menos para desayunar con algo rico. 13 años. 13. 13 años. Tiró, ¿eh? 13 años. Este año, el 20, vamos con el número 11 en la mira. Y que sí, ahí, Estamos ahí, ¿eh? Ahí. Hay que bajar, Ya arrancaste acá. Un país generoso. Sí será. Nosotros arrancamos con las Coito en el 2003, allá en Zapicán. Mirá vos. Y después nos mudamos para acá. Yo arranqué la vuelta en Tenfield. Y después te mudaste para acá. Chiquito, la mudanza. cortita. No, Gabriel Pereira, 2020, en realidad 2019. Sí. ¿Qué nos ha dejado el 2019? Nos ha dejado un montón de cosas nuevas. Una de las cosas que me estaba acordando es que después de tanto tiempo tuvimos debates. Entre comillas. Sí. Tuvimos esos encuentros Desde el punto de electorales. vista político, sí, nos deja eso. Sí, pero también nos deja una campaña electoral Rara. rara. Uno podía pensar que en el momento que venía el cambio, ¿no? Que se venía el cambio de signo, bueno, las cosas podían ser, por un lado, aceptar el cambio, por el otro, la expectativa. En fin, pero sin Fue embargo, yo no lo viví con mucha... No, que posiblemente con la fuerza que tienen las redes sociales hoy, quizá en un momento pensé que iba a ser más sucia. Pero no fue todo no sé si exactamente limpia, no fue todo lo clarificante, no fue ese debate por lo alto en vistas de los problemas graves que tenemos en distintas áreas de la realidad nacional. Yo esperaba otra cosa. Es que no estuvieron en la campaña los temas así Es importantes y que profundamente. la verdad que si me preguntás entre los 4 o 5 temas que yo puedo considerar importantes, por lo menos 2 o 3 no estuvieron. No estuvieron. De verdad. Yo te puedo decir, a ver, lo que pasa es que estoy yo y voy a hablar por lo que yo pienso y posiblemente no haya un consenso. Creo que los problemas de la primera infancia... No estuvieron. El día que hagamos un relato cronológico de nuestros problemas, empezando por el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento, la reproducción y la muerte, y le demos prioridad al arranque, o sea que arrancamos por vivir con 0 años, y si tomáramos desde allí los problemas, quizá los resolviéramos de una manera mejor, ¿verdad? O sea, si los agarramos temprano los problemas, en lugar de tarde, y cuando el problema es el ser humano, y lo agarramos temprano, ese es uno de los que no estuvo. La eficiencia de las políticas sociales no estuvo. Y en otro plano, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, que es en el otro extremo, los niños, y luego cuando somos viejos, tampoco estuvo. Entonces, en fin, yo hubiera esperado una cosa más. Después podemos hablar de por qué no estuvieron, pero bueno, sería otro tema. Sí. Otras cosas así pintorescas que me dejó esta campaña electoral fueron esos dos fenómenos entre Sartori y Manini Ríos, ¿no? Que surgieron en meses, se instauraron y tuvieron más votos que muchos. Sí, Sartori quizás fue una estrella más fugaz. Puede ser. Más fugaz, ¿no? Lo de Manini sí. Lo de Manini me parece que es un fenómeno a prestarle mucha atención. El hecho de que haya sido un partido nuevo, que pinta la desconformidad que tienen los partidos históricos, incluyo en estos al Frente Amplio ya. Un partido polémico, por decirlo menos, que genera mucha expectativa, la verdad. Y me parece que el hombre se lo ha tomado en serio y quizá el fenómeno de la decisión de Manini de no ir a un cargo ejecutivo, quedarse en el Parlamento, demuestra su proyección a futuro. Demuestra su proyección a futuro. Y también nos habla mucho, en otro sentido, de otros que tuvieron una decisión contraria, que es ir al Ejecutivo y dejar el Parlamento. A mí me llama un poco la atención en momentos en que el Parlamento, después de 3 periodos de mayoría legislativa, recobra importancia
Ahora sí se van a decir las cosas allí. Y sin embargo, a muchos pesos pesados no los tenemos. ¿Quién es el suplente de Talvi? ¿Quién es el suplente de Talvi? ¿Quién va a estar en el Senado? ¿Quién es el suplente de Manini? ¿Quién va a estar en el Senado? No sabemos. Uno esperaba que los pesos pesados estuvieran ahí. O quién hubiera sido el suplente de Manini. ¿Quién es el suplente de Moreira, la esposa de Manini? ¿No? Por decir un ejemplo. De que no va a estar, porque Manini sí va a estar. Sanguinetti es posible que esté un año y después se vaya. Mujica decía también que iba a estar Mujica un también es tiempo. probable que esté un tiempo y después se vaya. No sé, Sanguinetti también me decía una cosa, ¿no? Y me decía, desde su experiencia y su conocimiento de la política, un dirigente político que quiere crecer en política siendo oposición, tiene que crecer desde el Parlamento. Ahí tenemos el ejemplo de la calle Pou. Un dirigente político del oficialismo que quiere crecer hacia el futuro, tiene que crecer desde el Poder Ejecutivo, ¿no? O desde cargos ejecutivos. Y ahí tenemos a el otro candidato que fue Daniel Martínez, desde cargos ejecutivos, ¿no? Es interesante esa mirada, ¿no? Es verdad. Hablando de Daniel Martínez, ¿por qué perdió Daniel Martínez? Porque hay una mala campaña o una buena campaña de... ¿Se le puede atribuir a algo? Yo creo que no, que quizá era el mejor candidato que el Frente tenía, lo cual no implica que fuera un buen candidato. Pero centrar todo en eso me parece que es multicausal. Por eso. La derrota del Frente me parece que es multicausal. Es eso, es una campaña que quizás no fue todo lo buena que debía. Ahora, un partido que estuvo 15 años en el gobierno y que pierde por 3 pelos, es un fenómeno. Sí. O sea, la potencia que tiene el Frente Amplio como fenómeno electoral, o sea, perdió, es verdad. Claro. Pero perdió, pero perdió no perdió como perdieron los partidos tradicionales en el primer gobierno de Vázquez, donde vos veías que las chances de que el Frente volviera a ganar otra vez eran altísimas, o Mujica, las chances de que volviera a ganar a Vázquez eran altísimas. Acá uno dice, si la coalición multicolor no hace las cosas bien, Sí. no sé si no tenemos gobierno frentista En el próximo en el próximo periodo. Entonces, fue una derrota, pero fue una derrota raspando. Y después de 15 años de gobierno, como te digo, con el desgaste que implica, me parece que ahí se puede mirar las dos caras, ¿no? Claro, perdió el gobierno, pero no sé si perdió las elecciones. Los ministros, la transición, ¿cómo la estás viendo? Los ministerios que están haciendo las reuniones. Y lo que pasa es que algunos ministerios se conocen, otros no. Me parece que va a haber después de... Nosotros vimos una transición de la calle a Sanguinetti. Y luego, con el pasar del tiempo, hubo una revisión. Empezaron los primeros casos de corrupción. Es verdad. Hasta antes de la década del 90 no había casos de corrupción. En Uruguay, corrupción en Uruguay, ¿dónde? Por favor, busquemos en los diarios. Es increíble que antes del 90 no había la palabra corrupcionera. Luego vienen 3 gobiernos del Frente donde ese revisionismo no fue tan fuerte. Yo creo que un fenómeno que se va a dar va a ser un fuerte revisionismo en este gobierno. Ya en estos días me han estado tirando datos de mirá que fulano de tal va en cana, mirá que Mengano la va a pasar mal, ¿no? Yo creo que en algunas áreas va a haber un revisionismo fuerte. Creo, como te decía, que se va a disputar muy fuertemente en el Parlamento la cosa. Y también me parece que una de las claves es qué nivel de solidez tiene la coalición multicolor para ver cuánto tiempo aguanta, porque vos fijate que otras coaliciones de coincidencia nacional, de concertación nacional, de acuerdo nacional, eran entre el Partido Colorado y el Partido Nacional 2 partidos, 2 familias ideológicas, como decía Sanguinetti, y se rompieron en el andar, ¿no? Este tiene mucho partido, ¿no? Tiene como 4 o 5 partidos. Decían que era muy conveniente que el primer año por lo menos mantuviera la coalición para poder votar un presupuesto. Porque... No, yo creo que un año va a durar, sin duda. Yo creo que un año va a durar y posiblemente más, pero no va a ser fácil. Vos fíjate que ahora están decidiendo el candidato a la intendencia, ¿no? Se pusieron de acuerdo, aparentemente, una cosa que parecía lógica, que debía haber ocurrido hace años, que es presentar un candidato único para competir con el Frente. Me parece que aún siguen sin ser competencia, me parece que el Frente va a ganar igual.
Pero bueno, aparece el nombre de Sotelo, pero como es del Partido Independiente, que no se quisieron sacar la foto con Manini el día del triunfo, ya el Cabildo Abierto ya le pone peros a Sotelo, ¿no? Entonces, estas cosas que no van a ser fácil, no va a ser fácil articular todos esos nenes. ¿Y en el interior las intendencias cómo vienen? ¿Es más clara? No, yo creo que la única que veo con enorme claridad es la de Canelones. Que ya definió Orsi va a ser el único candidato, pero tiene un nivel de aprobación brutal, del 67%, 70%, una cosa disparatada, ¿no? Es un hombre que además se perfila, es una de las figuras que parecería perfilarse para el futuro como candidato, como un posible candidato del frente, ¿no? Luego en Maldonado parece que van a tratar de que Antía vaya de nuevo. Y en el resto, no sé, en el resto me parece que blancos y colorados siguen pecando. Yo creo que se había un estudio en las elecciones pasadas que se hubieran ido con candidaturas comunes, por lo menos 2 o 3 intendencias que las ganó el frente no las hubiera ganado. Hablando de cosas que nos han quedado también por ahí, ¿influyó o influye en algo en lo que va a continuar también en el tema de verdad y justicia, todo el episodio de Tabaré Vázquez con la firma de los juicios de los tribunales y todo eso? No influyó. No me parece. Para nada. No me parece. Me parece que siendo un tema extremadamente delicado y doloroso, digamos, es un asunto en el que cuando se votó la ley de caducidad se demostró que el país está dividido sobre la visión acerca de qué hacer del pasado reciente, ¿no? Si revisarlo o no revisarlo. Me parece que hay una sociedad dividida en ese sentido. Es una de las heridas, los desaparecidos es una de las heridas que está costando terribles que nos quedan de la época de la dictadura. Es una pena desde todo punto de vista que no se haya cerrado. Creo que cada vez es más difícil que se cierre, creo que cada vez es más difícil. Creo que se cometieron errores históricos por parte también de la izquierda. Cuando apareció alguien que asomaba la cabeza y parecía que nos iba a sorprender a todos dándonos alguna información, la izquierda lo salió a crucificar, salió a pedir que le arrancaran la cabeza, lo expulsaron de la universidad donde estaba estudiando ese militar, estoy hablando de Trócoli, ¿no? Y se retrajo, y con él se retrajeron un montón, digamos, ¿no? O sea, me parece que no es posible que haya verdad si no hay una especie de... Ya creo que ya es tarde. Ojalá me equivoque, ¿no? ¿Qué le tendría que preocupar a la gente o cuáles son las preocupaciones que tiene la gente para este año? Y bueno, con este cambio. La gente, el gobierno claramente se va a tener que preocupar enormemente de la economía, ¿no? Hay un agujero que tapar de déficit, hay que ver cuáles son los caminos que se recorren para tapar ese déficit. El país no tiene mucho tiempo, porque si demora mucho y seguimos en esta situación es posible que las calificadoras todas nos saquen el riesgo inversor. Esto, aunque puede parecer una cosa dramática. No solamente dramática, que importa, que podría importarle solamente las cosas a lo macro, a lo poderoso, termina repercutiendo siempre en los más pobres. O sea, cuando hay una crisis, los que sufren son los que menos tienen, ¿no? O los que están en mitad de tabla con el agua acá. Fíjate que hace un tiempo salió una encuesta, no sé si era de la encuesta de hogares, que decía que el 70% de la clase media, toda la gente que había logrado salir de la pobreza en todos estos años, tenía una enorme fragilidad en su situación. O sea que una crisis o una sucesiva cantidad de años sin crecimiento podía volverlos a llevar a la pobreza. Claro. Ese es el tema de cuando vos sacás gente de la pobreza solamente por la vía del ingreso, solamente por la vía de darle dinero, solamente por la vía de la asistencia. Ese es el problema, que con facilidad lo sacás porque le das dinero, pero con facilidad caen otra vez en la pobreza. Ese para mí es uno de los problemas. El otro es el problema de la seguridad, que yo lo contextualizo dentro de un problema de tolerancia. Es el extremo de la ausencia de tolerancia, la delincuencia, es el exceso de y tenemos que cuidar mucho de que aquellas personas que todavía podemos vivir dignamente en barrios donde se puede vivir con una cierta seguridad,
Donde no salís a la calle hay una balacera en la esquina, como hoy nos decía, o ayer nos comentaba Leal en que en el barrio 19 de abril hubo una terrible balacera el otro día. ¿Vos lo viste en algún lado? En ningún lado. ¿Lo viste en la tapa de algún diario? Porque fue en el barrio 19 de abril. Necesitamos que sea acá, en La Aguada, en El Cordón, en Pocitos, para que... Entonces, eso también marca la fractura que estamos viviendo. Ya hay una fractura social muy fuerte entre los sectores más bajos y de la periferia con otros sectores. Si encima de todo, quienes podemos meterle un poco de cabeza, quienes tenemos la capacidad todavía de vivir una vida digna, nos fracturamos entre nosotros, entonces la estamos haciendo completa, ¿no? O sea, una fractura de la Argentina, por ejemplo, es lo que nos faltaría para ser unos miserables. Nos tenemos que ir, pero también hubo algo que explotó de golpe, por lo menos para los medios, que es todo el tema de las drogas y de las incautaciones de drogas que han venido, porque no estamos hablando de 1 kilo de droga, estamos hablando de toneladas y toneladas de drogas. Sí, pero lo que ves no es nada con la realidad. Absolutamente. Lo que ves no es nada con la realidad. Posiblemente, históricamente se ha manejado que por cada cargamento que se detiene, hay 10 que pasan. Por eso. ¿No? Entonces esto te plantea un galimatías. ¿Es bueno que agarren? O mejor no. Porque si por cada uno que agarran, si por cada 10 kilos hay 100 que pasan, si agarras 100 y festejás que agarras 100, hay 1000 que pasan. Si agarras 1000 y festejás, en realidad hay 10.000 que pasan. Entonces, cuanto más agarrás, hay más que pasa. Es brutal. Entonces, estamos a muy pocos kilómetros en términos internacionales de la zona donde se produce el 95% de la cocaína del mundo. Colombia, Bolivia y Perú producen el 95%, el otro 5% lo produce México, por ahí. Estamos a pocos kilómetros del segundo país productor de marihuana del mundo, que es Paraguay. ¿Sabes quién es el primero? ¿qué? Estados Unidos. Ah, mirá. Es el principal productor. Estados Unidos, en términos económicos, produce más riqueza en marihuana que en trigo y en maíz. Estados Unidos. Lo que pasa es que se la fuman toda, ¿entendés? No es como Paraguay, que la produce y la vende. Entonces estamos en esa zona donde se produce la mayor cantidad de marihuana y de cocaína del mundo. ¿Qué pretendemos? Claro, es lógico. ¿Qué pretendemos? Lo lógico, además, es que pasen por lugares sanos, estamos en la lista de los países más sanos del mundo. No tenemos cárteles, no tenemos laboratorios donde se procese, no tenemos nada de eso. Y por eso los narcos vienen por acá. Porque un cargamento de lo que sea que llegue a Europa desde Colombia, desde la zona del Pacífico, es un cargamento quemado. Va a llegar mucho más caro que de acá. Pero no más quemado porque saben que son países productores. Claro, sin embargo, si sale desde acá, que no somos productores, disimulamos más. Nos va a seguir pasando. O sea, es una guerra perdida. Hay que entender eso. Es una guerra perdida. No te sorprendas que agarren eso. Lo extraño es que no pase más. Tiene que pasar más. El problema es, en realidad, lo que nos queda acá. Lo que queda del fenómeno de la droga. Que es el microtráfico, que genera una delincuencia más violenta, que genera el sicariato, que genera pequeñas bandas que se hacen poderosas, que genera vecinos presos en sus barrios del narco. Ese es el problema. Ese es el problema de la guerra que estamos perdiendo. Esas son las peores víctimas. Gabriel, se nos fue el tiempo, me quedan cosas, pero te quiero comprometer a que vengas a hablarme de tu libro. Dale. Del Mormón. Pero viste que vos vas al programa y siempre te dicen, te comprometo para que vengas una próxima vez. Yo sí. No, yo sé que vos lo hacés. Muchísimas gracias. Nuestro primer invitado del 2020. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver porque tenemos muchísimo más. Vamos a tener viajes, vamos a tener predicciones, vamos a tener deporte. Todo eso nos queda en este rato. Así que nos vamos así, volvemos enseguida.